Estamos en el programa Tiempo de Crecer. Buenos días para todos aquellos que nos escuchan, aquellos que nos acompañan siempre cuando pueden, ocasionalmente. Bueno, buen día para todos. Vamos a compartir la palabra de Dios como lo hacemos habitualmente en el programa Tiempo de Crecer, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Los sábados a las 13 horas. Hay una historia de la que se habla, no sé si mucho o poco. Se conoce. Cuando hablamos de Judas, es un nombre que muchos no le pondrían a sus hijos. Mire que hay nombres, ¿no? Han puesto cada nombre, que uno se espanta. Pobre pibe, cuando sea grande, capaz que se va a tener que poner un apodo, aunque sea, ¿no? Pero Judas, el innombrable, el que cometió no solamente, no sé si sería considerado un delito, nosotros lo juzgamos por la ética, por la falta de fidelidad y amor al Señor, pero pasar un dato, miren, el que ustedes están buscando está en tal lugar, capaz que le dan una recompensa. Hoy en día también a veces ustedes van a ver publicados algunos anuncios del gobierno, tanta recompensa para la ubicación de tal o cual persona que está prófugo de la justicia, gente que se escapó de la cárcel, gente que ha cometido un delito, no lo pueden encontrar y urge encontrarlo, ¿no? Porque hay mucha presión social, algún desaparecido, desaparecida, un niño, un joven, una joven, se busca urgente paradero de tal persona, recompensa tanto, ¿no? A veces es millonaria, como el caso de los hombres que buscaban en el fondo del mar, los 44 submarinistas que murieron en esta tragedia. Una recompensa para aquellos que, empleando su tecnología, sus barcos y sus saberes, encontraran al submarino argentino. Bueno, acá Judas es alguien que tiene la ocasión de obtener algún dinero para sus propios gastos, y lo que vamos a encontrar en la palabra es la historia, que sería bueno recordar todo lo que podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo. Se sabía que Jesús iba a morir. Quizá no lo sabían como lo sabemos hoy en día nosotros, porque hoy en día tenemos mucha información, conocemos muchas cosas, y por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero sabemos mucho. Pero yo creo que Judas no esperaba que Jesús iba a morir, creo que no es por defenderlo. Yo creo que Judas debe haber pensado, porque después la forma en que se arrepiente, se termina suicidando, ¿no? Yo creo que Judas no se imaginó que esto podría llegar a pasar. Yo creo que él pensaría que iba a quedar todo en un amague, pero Jesús, como siempre, iba a zafar. Aparte del Hijo de Dios, tenía poderes importantes, sanaba, liberaba, los demonios lo respetaban, todas esas cosas él había visto. Y yo creo que Judas por ahí debe haber pensado, no pasa nada. No va a pasar nada. ¿Quién va a matar a Jesús? ¿Quién podría prenderle? ¿No? Entonces creo que una de las cosas que lo impulsó a Judas a traicionar a Jesús, y esa traición llevaría a la crucifixión al Señor, yo creo que debe haber sido porque él pensó que con el Señor no iban a poder, aunque ya estaba profetizado desde tiempos antiguos que el Señor sería entregado por 30 monedas de plata. El precio que se le pondría al Señor sería ese, ¿no? Y yo creo que todo eso, no digo que lo ignoraba, pero creo que lo subestimó. Lógicamente hay cosas, queridos amigos y hermanos, que nosotros muchas veces subestimamos en el principio, pero es una cosa grave en la que nos metemos. A veces somos así, subestimamos las cosas, no pasa nada, pero la cosa por ahí es grave, quizás no en el principio. Por eso siempre es importante saber en qué termina la cosa, para saber, bueno, qué tan grave fue. Y todos quieren saber, ¿y cómo terminó? Y todos queremos saber cómo termina la película.
Ahí nos damos cuenta de la crisis, porque cómo se resolvió la situación. Y yo pienso que Judas, cuando él resuelve, cuando él llega cabalmente, ¿no?, a tomar una, no sé, idea de lo que había hecho, él no pudo soportarlo. Él no esperaba que Jesús iba a morir. Quizás Pedro sí. Quizás Pedro sí, porque Pedro estaba afuera, estaba viendo lo que estaba sucediendo. Pedro ya estaba en el momento del suplicio del Señor. Pedro estaba afuera y tenía un miedo terrible. Yo también hubiera tenido miedo. Yo también. Yo no sé, por eso muchas veces juzgamos a Pedro, y yo les puedo asegurar que no sé, la verdad que no sé. ¿Qué haríamos nosotros ante una situación de temor, de cuando no solamente morir, sino la forma de morir? Por eso nunca entré en juicio yo sobre Pedro. El mismo Señor va a tratar con Pedro, le va a dar la gran oportunidad de apacentar sus corderos, porque tenía experiencia, él sabía lo que es tener miedo, él sabía lo que es enfrentar la muerte, sabía lo que es equivocarse, sabía lo que es cuando los demás se equivocan y lloran amargamente por la equivocación. Pedro lo había vivido. Es bueno que un siervo de Dios tenga esas experiencias, que llore por sus propias caídas, que llore por sus propios errores, por sus propias inexperiencias que lo llevan a cometer un error. Es bueno que le pase. ¿Saben por qué? Porque cuando vea que a otro le pasa, no lo va a juzgar, sino que se va a acordar de su propia tragedia. El mismo Señor pasa por este tipo de experiencias y la palabra lo menciona como un experto en quebrantos, experto en traiciones, no por traicionar, sino que el Señor sabe lo que es la traición, porque a él lo traicionaron, lo negaron, lo subestimaron, lo avergonzaron. El Señor sabe, por eso nos comprende. Es bueno que el siervo de Dios pase por algunas luchas, y no es bueno en el sentido de que estamos todos esperando que nos pase algo malo. No, pero dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Si usted ha sido llamado por el Señor para un propósito ministerial, para servir al Señor, bueno, hay cosas que le van a pasar, ¿no? Pero todo lo que le pase le va a ayudar a bien. Usted va a aprender a partir de su propio error, va a aprender a partir de su propia caída, podríamos decir. ¿Por qué no? Porque no digo caer en un pecado grave, digo yo, cuando nosotros nos caemos en el barro, cuando tropezamos, porque ¿saben qué? Cuando a otro le pase, en vez de decir, no, lo que pasa es que seguramente usted pecó, no se nos va a decir, porque el que es sufrido sabe que estamos expuestos y que podemos tener alguna dificultad. Tampoco vamos a consentir, bueno, listo, nos caemos todos de vez en cuando al barro, total, es posible que nos caigamos, no. Dice la palabra que el que está firme, mire que no caiga. Porque por ahí no se levanta. O por ahí se levanta mal y le va a durar un tiempo la situación. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, en la historia de Judas, dice la palabra, esto está en Mateo capítulo 26. Yo quiero leerlo con ustedes. Sería bueno que lean la Biblia. Yo ayer lo decía. En el Facebook hoy le estaba respondiendo a alguien sobre lo que dijo Spurgeon. Y yo creo que la gente necesita leer la palabra. Usted necesita leer la Biblia. Aunque no le parezca, Aunque a usted le parezca, no. En nuestra iglesia predica el pastor y escuchamos lo que él dice y bueno, estamos atentos a lo que él habla. Yo digo, lea la Biblia. Lleve la Biblia a la iglesia. Tenga la Biblia en su casa. Siempre sepa dónde la tiene, ¿no? Porque la palabra no debe ser leída cuando uno está enfermo o cuando tiene dificultades graves, ¿no? Y ahí nos acordamos de que tenemos una Biblia y vamos rápidamente a los salmos, el Salmo 91, salmos como el que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? En momentos de dificultad, en momentos de crisis, buscamos los hechos de los apóstoles, donde vemos las cosas que los siervos hicieron, vamos a los evangelios, vemos los milagros que hizo el Señor, y después otras cosas medio como que no las leemos mucho. Entonces la idea es que la Biblia la tiene que tener siempre a mano para leer todo lo que se propone leer, porque hay enseñanza. ¿Quién quiere escuchar en esta mañana una enseñanza a partir de la traición de Judas? Y muchos quizás digan, no, pero yo quiero escuchar otra cosa. Bueno, está bien. Usted está en la libertad de escuchar lo que quiere. De hecho, si quiere escuchar música, bueno, abra el YouTube y escuche toda la música que a usted le gusta. Pero este es el tiempo que Dios nos ha permitido para escuchar la palabra. Y yo en el Facebook respondí a alguien
que a veces, porque habló sobre Spurgeon dijo en 3 o 4 renglones una frase, es un fragmento, ¿no?, de una de sus prédicas, que están reproducidas porque él escribió, no había grabadores, entonces no estaban grabadas, estaban escritas, entonces alguien después la reprodujo con su propia voz, como si fuera la voz de Spurgeon, pero leyendo los mensajes de él, y están en audio. Hay alguna foto de él, ¿no es cierto? Hoy tenemos el video completo, tenemos a la persona predicando, se mueve, vemos los gestos que hace, todo, ¿no? Musiquita de fondo, todo lo que usted quiera. Pero antes escribían. Y hay un fragmento de la predicación de Spurgeon, y hablaba acerca de la política y la religión, que son cosas que no se discuten. Y él dice, sí, hay que discutirla, por eso estamos como estamos. Por eso los políticos que están en el poder son corruptos, y por eso los falsos profetas están en la iglesia, y algunos dirigiendo grandes organizaciones. Y hay que leer la palabra. No me quiero salir de tema, ¿no? Porque la verdad que cuando uno habla de este tipo de cosas es como una cascada de cosas que Dios te da en el corazón, en la mente, recordarla, y yo también tengo que medir un poco por las cuestiones de tiempo. Yo digo, gracias a Dios tenemos este tiempo de crecer, porque en la iglesia un pastor puede predicar media hora, 40 minutos, una hora, y bueno, una vez por semana, qué sé yo esto todos los días. Pero acá podemos llegar a hablar cosas que en el púlpito no se tratan por cuestiones de tiempo más que nada, no porque la iglesia no quiera predicarlo, sino por cuestiones de tiempo. Yo estoy 1 hora y media, y a veces más. ¿Para qué? Para explicar, para contar lo que dice la palabra. Mire, estamos hablando de falsos profetas, falsos hermanos, los que no están llamados a cierto ministerio. Y a veces la gente los toma y ni siquiera los cuestiona, pero es por la ignorancia. Por eso hay que leer la palabra, porque la ignorancia nos puede matar. Podemos tomar por cierto lo que dice un profeta, y capaz que el profeta ni siquiera viene con un mensaje de parte de Dios, y cometemos un error que nos puede costar caro. Hay que tener cuidado. Uno tiene que conocer la palabra para poder distinguir al verdadero profeta. Por eso Spurgeon decía que hay muchos falsos profetas que están en las iglesias, porque la gente por ahí no discute las cosas, no cuestiona las cosas. Che, ¿y este de dónde salió? Acá nos pasó una vuelta. Vino una profeta, no sé de qué parte, de otro país, y lo primero que le pregunté, ¿usted de qué iglesia es? ¿Quién es su pastor? ¿Usted a qué iglesia está sujeto? ¿Sabe cómo se puso? Se puso re mal. Le dijeron, ¿usted si quiere saber algo de mí? Dijo, tiene que hablar con mi representante. Toma, una profeta, sierva de Dios. Y a mí me respalda el hombre de Dios que hay en esta ciudad. Ah, bueno, hay un hombre de Dios en esta ciudad. Bueno, cuando ese hombre de Dios vino a esta ciudad, acá ya estaba todo hecho, porque los viejos pastores habían chapaleado barro, habían metido hasta la rodilla sus piernas, ¿viste? Caminando entre las dunas, de la arena, del arenal que era esto antes acá, estableciendo las primeras iglesias, y después fácil, cuando la ciudad creció, viste, y acá la cosa era buena, era fácil, la cuestión solamente de decir, che, vengan a mi iglesia que es mejor que todas aquellas que están allá, y así se crece rápido. Mira que acá nos conocemos todos, Entonces cuando me dijo, el hombre de Dios me respalda, digo, bueno, ¿quién es el hombre de Dios? Porque yo conozco un montón acá, hay un montón de hombres de Dios. No hay uno. No hay un Mesías acá en la ciudad, acá hay un montón de hombres que han sido realmente los que han sembrado el evangelio y han conducido a la gente cuando acá no había nada. Y hoy las grandes iglesias se pueden, no sé, puede ser un cine también, pero el cine se compra porque tiene un montón de gente, pero acá primero fueron ranchos, casas humildes, casas de familia, los primeros terrenos cuando se fueron edificando con el esfuerzo de los hermanos, donde muchas veces no había dinero, solamente el amor y la mano de obra. Cuando el evangelio acá era muy nuevo, muy primitivo, podríamos decir, por la zona. No es que inventamos nada acá en Neuquén, pero acá en Neuquén vinieron los siervos de Dios que empezaron a trabajar con las personas, a predicar la palabra, a criar los niños en el evangelio, que hoy muchos de ellos son siervos de Dios hoy. Son familias viejas ya, que alguna vez fueron niños de las escuelas dominicales de acá de la ciudad. Ahora, ¿cómo distinguimos a los falsos? Esta profeta que vino se escudaba, y yo le pregunté, se escudaba en el siervo de Dios, y yo le dije, ¿y usted, en qué iglesia se congrega? Y sabe que se puso mal, tiene que hablar con mi representante. Dijo, bueno, yo quería saber a qué iglesia pertenece, porque para mí el profeta tiene que estar sujeto al pastor. Para mí, no sé qué dirán los pastores, porque a uno le tiene un miedo terrible a los evangelistas, no tiene miedo que el evangelista le tire una mala onda y caiga en maldición. Es un error eso, un error porque la gente no lee la palabra y porque no consulta, y le han metido en la cabeza que lo que dice el profeta es válido y lo que diga el pastor es secundario.
Yo conozco gente que dijo, a mí el profeta me dijo que yo tengo que salir a tal lugar, y el pastor le dijo, mire, como pastor de la iglesia, ¿no? Usted tiene que esperar, busque la guía de Dios, todo. No, porque a mí me habló el Señor, claro, me habló el profeta y es como que habló de Dios. Y el pastor que se corra. Es un error de concepto, es una falta de conocimiento. El pastor es el hombre que Dios pone en una iglesia para conducir a los hermanos, porque es el que va a velar por la gracia de Dios. El profeta viene en un par de días, después se va, y el que está todos los días es tu pastor, que te conoce, que te visita, que sabe cómo andar, que te acompaña en tu crecimiento, en tu desarrollo, que es el que te recibe cuando vos te lastimás porque te apartás de las cosas de Dios, el que te ayuda, el que te acompaña, te habla de la palabra, todos los días el pobre pastor está ahí. ¿Viste? Más pobre es un decir, ¿no? No sé si es pobre, es una forma de decir. Y Spurgeon habla acerca de esto y él dice que los políticos corruptos están en el poder porque la gente no discute nada. Y es cierto. Hoy están todos enamorados de Cristina y se han olvidado de todo lo que se robaron. Se robaron todo. Todos se robaron. No pudieron robar más porque no pudieron. Y estos no hacen nada, pues son empresarios que no saben lo que es gobernar. Hace muchos años que en nuestro país tenemos gente que no tiene ni idea de lo que es gobernar. Tendría que tener por lo menos un título de administración de empresa o de ciencias de la política y títulos universitarios, al menos, porque el mismo Platón decía ya en la antigüedad, no es que suban todos o arriba los de abajo, no, porque el pueblo no puede estar en manos de neófitos. El pueblo no puede estar en manos de gente que no tiene idea, lo único que interesa es ganar un buen sueldo. ¿Me entienden? Si un comisario... Vi un comisario que fue a un programa de Mauro Viale a discutir sobre una situación de delito. ¿Se acuerda que se tirotearon los federales con la provincia, con los policías de la provincia? Y fue él, y él dijo que ganaba 106.000 pesos. Si gana 106.000 pesos un comisario, que ya está retirado, ¿cuánto ganará un diputado? ¿Cuánto gana realmente un diputado, un funcionario de este tipo? Y no sé. Ya antes de decir 300.000 pesos... o 100 y pico, dije en su momento, era mucha plata en su momento, pero todo aumentó. Hoy no sé cuánto ganan, y no importa ahora, yo sé que es muchísimo, y no gana mucho más que 100.000. Ahora, ¿qué hacen? Mira lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué no denunciaron todo lo que dijeron que iban a denunciar de lo que había sido el gobierno anterior? Porque hay un entongue entre ellos, hay un pacto ahí, por algo hay cosas que no se han dilucidado nunca. Yo creo que entre todos se aguantan para no matar la vaca lechera. Yo creo que acá eso de que los diputados van a dejar de cobrar sus dietes, de cobrar sus cosas extras, qué sé yo, fue toda una cuestión de política. ¿Qué hicieron? Nada. Hicieron nada. Nosotros ahí, sí, no, qué bueno, sí, este tipo son estos. Nos olvidamos y después al tiempo hacen lo que se les ocurre de vuelta. Y decía Spurgeon, hay gente que no discute la política, por eso es que los corruptos están en el poder. Y hay cristianos que no discuten lo que son los falsos profetas, por eso los falsos profetas están metidos en las iglesias. Los falsos ministros es gente que nunca fue llamada por el Señor. Entonces yo escribí, respondiendo a esa publicación de Spurgeon, que la hizo otra persona, yo puse que es un fragmento de la predicación de Spurgeon. Le digo para que lo lean en el Facebook, si es que están escuchando la radio, porque mucha gente no escucha la radio. La gente le gusta leer fragmentos cortitos y seguir todo el día haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que se le ocurre, lo que necesita, pero escuchar la palabra una hora y pico, la gente ya no quiere mucho escuchar. Entonces es muy inteligente eso de poner un fragmento de una predicación, porque que sea bueno, qué sé yo, en 15 segundos la leíste y te vas. Después te quedarás pensando. Pero en mi escrito, respondiendo a lo que decía Spurgeon, yo dije, además que estaba de acuerdo con lo que él decía, que también notaba el fenómeno de publicar fragmentos de predicaciones, porque la gente a veces no tiene tiempo para escuchar una predicación. Entonces es inteligente buscar un fragmento de esos que son contundentes, ¿viste? Que te dejan tecleando, como se dice, porque Spurgeon dijo eso. Los políticos corruptos están en el poder y los falsos ministros están en las iglesias porque la gente, ni los cristianos, ni la sociedad, discute nada. Y bueno, si subió, y bueno, que venga, y bueno, seguiremos así. No discute nada, no pregunta nada. Cualquiera viene y se sienta en un banco, ¿viste? Ahí dirige los destinos de la gente, en la política y en la religión. Y nosotros no decimos nada. Y bueno, ¿qué va a decir? Y no hay que juzgar. Y bueno, no juzguen, sigan haciendo así, que le meten el dedo a la boca, que le meten la mano en el bolsillo, esto, que se meta en la casa de las viudas pobres. Y déjenlo, total, la inacción, la inoperancia de la iglesia permite que toda esta gente esté metida en lugares importantes donde los verdaderos siervos de Dios a veces por ahí no tienen mucho apoyo. Y los chicos jóvenes que podrían ser realmente instrumentos de bendición en la iglesia no están, porque los lugares importantes están ocupados por gente que son amigos de gente que está arriba. Su propio círculo son los que están ahí arriba. ¿Dónde están los chicos que se han criado en la escuela dominical?
Los pibes que han sido realmente un ejemplo en la iglesia, que han sido niños de la escuela dominical, jóvenes de la reunión de jóvenes, músicos de la iglesia, pibes que han estado en el coro, que han trabajado, que han sido fieles en la iglesia. ¿Por qué no nos ponen a predicar a ellos? No, viene fulano de tal que canta, el otro que salió de la cárcel, el otro que parece que es el hijo de fulano. Che, y los pibes que son un ejemplo realmente de perseverancia en la iglesia, ponen en un lugar. Pero nosotros no discutimos nada, ¿viste? Dejamos que pase. Cuando hay veces que hay que poner a alguien, ¿viste? Por acomodo, ¿viste? Porque hay que mantener un poco el círculo, ¿viste? Y hay que mantenerlo. El hijo de Billy Graham es importante porque es el hijo de Billy Graham. Si fuera otro, no sé, pero claro, es el hijo de Billy Graham. Y va a tener siempre una preponderancia muy importante por el nombre, por quién es y el hijo de quién es. Y el resto, está bien, para mí está bien. No debe discutir que Dios haya puesto algo en su vida. Pero digo, ¿y el resto? Nosotros no discutimos nada. A los negritos, a los que tienen cara de pobre, nosotros no le damos mucha importancia, pero hay muchos siervos que están potenciales siervos de Dios que podrían servir mucho a la obra y a la doctrina del Evangelio para mantener la iglesia firme en las cosas del Señor. Esa gente a veces no tiene lugar. Yo por eso hablaba acerca de lo que escribió Spurgeon. Y una de las cosas que puse es que lástima que tengamos que apelar a los fragmentos de las predicaciones, porque la gente no tiene tiempo para escuchar la predicación completa, que puede ser más que 10 minutos. Una predicación de Spurgeon puede durar 1 hora y pico. Pero las cosas que enseñó, las cosas que dilucidó, y eso es lo que yo escribí también, cuando un verdadero siervo de Dios, no, estamos hablando de los falsos, los ministros falsos, como dijo él, ¿no? Pero hablemos ahora de los verdaderos siervos de Dios. Cuando estos verdaderos siervos de Dios empiezan a enseñar la palabra, van a empezar a hablar mucho más que cómo es un falso profeta. Van a empezar a hablar cómo distinguirlos, cuál es el mensaje, de qué se agarran los falsos ministros para enseñarnos cosas que son torcidas, que son diferentes al espíritu de la palabra. Pero claro, bueno, en un fragmento no podés decir mucho. En un fragmento son 5 renglones. Pero un siervo de Dios realmente te va a abrir un abanico para que vos puedas entender más cosas que simplemente, y sí, hay falsos ministros, y sí, hay falsos políticos, o políticos corruptos. Mucho más que eso vas a escuchar una predicación. ¿Cómo el Espíritu Santo puede revelar a tu vida que ese hombre que está predicando la palabra no está bajo la unción del Señor? Que está predicando un evangelio diferente. ¿Cómo el Espíritu Santo pone en nosotros esa unción que nos permite darnos cuenta de cosas sin que nadie nos enseñe? Porque por ahí no tenemos a nadie que nos enseñe. Pero esas cosas se hablan en una predicación, cuando el siervo de Dios expande la palabra. Pero la gente no quiere escuchar la palabra. La gente no quiere estar 1 hora escuchando la palabra, o 1 hora y media. A mí me toca 1 hora y media, más o menos. Yo me tomo un tiempo. Si no quieren escuchar, no escuchen, Pero yo sé que la palabra está siendo predicada. Si algún día alguno se equivoca, yo diré, pero la palabra fue predicada. No es que nadie me enseñó. Antes no había muchos, pero ahora abunda la palabra. Hay palabra, pero uno tiene que escucharla. Y yo ponía énfasis también ahí, que hay muchas cosas que nosotros no sabemos, no entendemos, cometemos muchos errores y palabra hay. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la gente escucha o lee pequeños fragmentos, que están muy bien y estoy de acuerdo, pero lo que sí lamento es que sea la opción leer un fragmento porque no hay tiempo para escuchar una predicación. Entonces después estamos como quien se comió una galletita y se fue corriendo al trabajo. Uno necesita alimentarse, porque uno va a empezar el día. Uno tiene que tomarse un buen desayuno porque hay que aguantar hasta el mediodía. Después tiene que durar uno, ¿no? Más cuando hay esfuerzo físico. Pero no le damos importancia a esto. Por eso, cuando estaba leyendo lo de Spurgeon, que estoy muy de acuerdo, agradecía a la hermana que lo publicó. Digo, muchas gracias porque la verdad que eso impulsa. Tendría que ser un disparador, no un cierre. Sí, bueno, listo, lo leí, ya está, qué lindo, qué barro, un comentario en el Facebook, ya está. Mucho no me gusta eso. Agrego otras cosas siempre. Es muy raro que yo ponga me gusta. Algunos me gusta, pongo. El otro día escribí, no voy a opinar. No porque esté en desacuerdo, porque yo creo que con lo que se dijo ya es simplemente seguir pensando y no tanto hablar yo. Dije, no voy a opinar, pero adhiero en todo a lo que estaba siendo publicado. Ahora, la mayoría de las veces yo escribo cosas, yo agrego cosas, porque yo creo que Spurgeon no dijo solamente eso. Uno recorta un fragmento de Spurgeon para ver qué es lo que dijo, pero hay mucho más. Habría que escucharla completa la predicación. Yo otra vez puse un tema de una predicación de Paul Washer, el pastor Paul Washer, que está en Perú, que alguna vez usted lo habrá escuchado, he puesto algunas publicaciones, también son fragmentos, simplemente para llamar la atención, no es para decir, bueno, el mensaje es esto nada más, no, es llamar la atención. Hermano, ¿te impacta eso? Anda a escuchar la predicación completa, te dejo el link inclusive. Esa es la idea.
Yo también hago mis publicaciones. En Facebook pone, hoy voy a hablar de tal cosa y doy un pequeño anticipo más o menos para llamarte la atención. Pero anda a escucharle el mensaje que o estoy por pasar por la radio o capaz que lo publico en el Facebook. Entonces cuando la gente dice, ¿cuánto dura? Listo, ya está, no lo escuche, no lo escuche. ¿Cuánto dura? ¿O hasta cuándo hay que escuchar? Nosotros tenemos que tener interés como cristianos. Yo le hablo a los cristianos, ¿no? Le hablo a los que aman la palabra. Después la gente que va a la iglesia puede ser gente que va por otras razones. Pero los que aman la palabra les debería interesar escuchar el mensaje completo. Estoy de acuerdo con los fragmentos, pero deberían ser solamente como un disparador para que nosotros interesemos por el mensaje completo. ¿Qué sabemos de Judas? De Judas sabemos que traicionó a Jesús, pero hay más cosas para decir de Judas. Por eso hoy me tomo el tiempo para hablar de Judas. Primero que nada les dije recién que nadie le pone a su hijo el nombre Judas. ¿Pero quién quiere llamarse Judas? Nadie. ¿Pero qué más sabemos de Judas? Judas el traidor. ¿Qué más sabemos de Judas? La piel de Judas. Fulano de tal es la piel de Judas. La piel de Judas habla como que el cuero de Judas. Es el Judas personalizado. Bueno, a veces se usa más que nada para insultar o para desmerecer a una persona porque es mala o porque es un traidor. Andá, Judas. ¿Pero qué más sabemos de él? ¿Qué más sabemos de él? Bueno, yo quiero compartir con ustedes hoy en la palabra la historia de Judas, aunque sea simplemente, digamos así, aunque sea simplemente para conocerla. Después veremos qué es lo que nos da el Señor también a partir de esta historia, que nos permite reflexionar y apropiarnos de alguna palabra que Dios quiera enviarnos a nuestros corazones, que no creo que sea netamente nunca traiciones al Señor, quizá no sea eso. Y algunos son traidores como Judas, capaz que ni hablo de ese tema. Creo que no. No sé. Porque vamos a ver qué es lo que Dios nos da en esta mañana a través de la palabra. Pero vamos a leerla. Lo mínimo que podemos hacer es conocer la historia. Dice la palabra en el capítulo 26 de Mateo. Versículo 14. Estamos en los tiempos en que Jesús está con sus discípulos. Ya había un complot para apresarlo. Ya había toda una movida para detener a Jesús. Porque era para muchos alguien que era como un sedicioso. Barrabás también era sedicioso, lo dejaron en libertad, pero a Jesús lo matan, lo llevan a la cruz. Después, ¿no? Después de lo que vamos a hablar ahora. Todavía está en esa situación previa. Jesús está con sus discípulos. Recuerden ustedes que Él se va a juntar con los suyos en el aposento alto, en un aposento alto, otro lugar alto, un lugar alto. Había lugares altos. Pablo predicó en una habitación en el tercer piso. En algunos lugares era un primer piso, el aposento alto era un lugar alto, un edificio que no era planta baja solamente, sino que tiene algo arriba. Ahí se juntaron los 120, mirá qué grande que era, ¿no? Era grande el espacio. Posiblemente era grande como la radio. Esta acá, la radio tiene 100 metros cuadrados, esta. Acá la voy a decir, tenemos 100 metros cuadrados. Posiblemente un poco más grande que esto. 10 por 10 son 100 metros. Capaz que era un poquito más largo. Como una iglesia cualquiera, de las más o menos medianas, son 100 metros o más. Una iglesia, algo así sería. No era un templo, era un espacio grande, capaz que un lugar que era para actividades no sé de qué tipo. Bueno, van ahí, preparan el lugar y van a comer la Pascua. Pero dice la palabra que mientras tanto se aproximaba la celebración de la Pascua. Y Judas, sabiendo que a Jesús lo estaban buscando, había un fenómeno un poco raro, ¿no? Porque Jesús era conocido. Cuando la gente llegaba y lo veía actuar, sabían quién es ese. Es Jesús. Sí, ese, el que se dice que es Mesías, sí. O sea, era conocido el Señor. Pero ¿por qué? No era tan distinguido el Señor que Judas tuvo que ir a marcar quién era de todos. Mire, porque Jesús era muy parecido a los demás. No era rubio de ojos celeste como lo muestran los pintores. Es más, capaz que era rubio de ojos celeste, pero capaz que eran todos rubios de ojos celeste también, porque era muy igual a los demás. Porque dice la palabra que Judas tuvo que darle un beso para distinguir. A ver cuál de todos los que estaban esa noche en el huerto era el Señor y poder ser prendido. Así que muy diferente no era que flotaba y tenía un aura que brillaba alrededor de la cabeza, no era así. No tenía cara de monje ahí, de piadoso, con las manos unidas así en señal de oración. No, era una persona que a la vista de los seres humanos era como cualquier otro. Por eso es que la samaritana le va a decir, ¿y tú quién eres? No lo distinguió con alguien que flotaba, tenía poderes sobrenaturales, ¿viste? Tipo Superman, ¿viste? Que puede estar flotando en el aire con la capa que se le vuela con el viento y el rulito. No, Jesús no era así. Era el Hijo de Dios, pero Él tomó un cuerpo como el nuestro,
se hizo pobre, se hizo siervo para estar a la altura de cualquiera de nosotros. Por eso que a la vista humana Jesús no era alguien especial, no era distinguido en ese sentido. Después cuando Juan lo ve en el Apocalipsis, dice la palabra que ya lo ve resucitado al Señor, se pegó un susto, cayó como muerto al piso. Claro, porque la presencia del Señor, después que resucita, ya él adquiere el cuerpo de gloria, ya no es lo mismo. El Jesús que ve Juan en el Apocalipsis capítulo 1 es terrible. Es terrible. Ahora, claro, cuando estuvo humanamente entre nosotros fue muy sencillo el Señor. Y dice la palabra que Judas, sabiendo que buscaban al Señor, él dijo, bueno, ¿quién lo va a detener? ¿Quién lo va a matar al Señor? ¿No? Entonces, el capítulo 26, versículo 14, la historia dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, Judas. O sea que antes de lo que fue la última cena, antes de todo lo que fue la detención, el trato con los discípulos, la oración de Juan 17, que ustedes la habrán leído varias veces cuando Jesús ora por sus discípulos. Judas ya estaba ahí, Judas ya estaba ahí. Pero antes de eso ya Judas procuraba la ocasión de entregarle porque había recibido de los principales sacerdotes una comisión, 30 monedas de plata, era mucho dinero, era mucho valor, y a cambio él les diría quién es el Señor, o sea, buscar el momento, dónde podemos ir, a qué hora, cuándo, y quién es, para no sea cosa que nos confundimos y llevamos a otro. Entonces Judas tiene que buscar la oportunidad. ¿Cuál fue la mejor oportunidad que Judas busca? Y él seguramente lo planeó, o quizás no. Porque cuando Jesús dijo, vayan a preparar en el aposento alto todo para que celebremos esta noche la Pascua, preparan el cordero, preparan el pan, preparan todo y se reúnen en la casa donde iban a celebrar la Pascua. Eso hay que tratar de entenderlo, porque no sé hasta qué punto Judas planeó todo. Porque hay cosas, amigos y hermanos, que hay que entenderlo si nos ponemos en lugar de algo parecido a esto. Hay cosas que nosotros no las planeamos. Hay cosas que la situación nos va llevando. Así como Dios nos puede guiar por caminos nunca transitados, pero caminos de bendición, también nuestra forma equivocada de vivir puede llevarnos a improvisar, a meternos en situaciones que no son buenas. Y metemos la pata una y después con eso nos tropezamos y seguimos cayendo y después nos revolcamos y después nos levantamos y nos volvemos a caer y vamos de tumbo en tumbo porque vamos actuando por las consecuencias de los pasos anteriores y casi improvisando en la vida. Yo creo que Judas no planeó puntillosamente entregarlo aquella noche. Dice la palabra, él buscaba la ocasión, porque no la tenía, o sea, no sabía en qué momento lo iba a entregar. Pero sí dijo, desde que recibió las monedas, Judas procuró encontrar el momento, la ocasión, para entregar al Señor. Pero sabía en qué momento lo iba a hacer, pero sí estaba buscando. Y se va a dar algo muy importante. Jesús está con los discípulos, ahora lo vamos a leer. Está con sus discípulos en la cena, la última cena, y dijo, bueno, vamos a comer y después nos vamos a ir al monte a orar. A estar juntos en el monte, vamos a ir a Getsemaní, ahí vamos a orar. Entonces a Judas se le prendió la lamparita, dijo, qué buen momento, es de noche, todos los gatos son negros, dice el dicho, ¿viste? Acá creo que todo va a pasar va a ser todo un torbellino rápido, y lo detienen y ya está. Y listo, yo ya tengo las monedas, total a Jesús lo interrogan, le van a, qué sé yo, cuenta mucho, lo van a presionar, que se vaya, que se yo, y no va a pasar nada. Él se quedaba con un montón de plata. Creo que era un improvisado mal. Porque había en su corazón codicia, porque ya él robaba, dice la palabra que Judas robaba de la ofrenda. Porque había ofrendas que venían para que el ministerio del Señor tuviese solvencia, había que tener ropa, tenía que comprar comida, recorría muchos lugares, había necesidades. Entonces siempre había hermanas, mujeres, que le daban algunas colaboraciones económicas. Y dice que Judas sacaba. A ver cuánto hay. Hay 3.000. Y bueno, saco 1.000. Total, ¿quién contó antes? A ver, ¿dónde está el registro de la ofrenda? ¿Dónde está el registro que te pide la AFIP, viste, por el ingreso de las ofrendas en una iglesia? No pasa nada, acá no tenemos ni libro. El tesorero, y el tesorero soy yo. Y aparte de a mí que me va a discutir algo, yo tengo con el Señor, a mí el que me toca no puede tocarme, porque yo tengo con el Señor, soy uno de los 12, yo soy intocable, a mí nadie me va a venir a cuestionar nada. Así que había 3 lucas, pum, venga una para mí, y
Estaba todo bien. Dice la palabra que él hacía eso. Robaba de la ofrenda. Era así ya, era amante del dinero. Hay que tener cuidado porque dice la palabra que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Produce ataduras. Cuando vos dependés del dinero, sobre todo el dinero sagrado, vos podés llegar a cambiar hasta la predicación. Porque si la gente se va porque tu palabra es dura, entonces vas a cambiar el mensaje. Jesús dijo, la palabra es dura, no cambio el mensaje. ¿Ustedes se quieren ir? No, Pedro dijo. Pedro dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Viste? Porque la gente se va, Señor, tu palabra es muy dura. Bueno, ¿ustedes también se quieren ir? No. Pero la gente cuando está atada al dinero, predica, cambia el mensaje. Y si seguís predicando lo que la palabra de Dios dice, pues, olvídate que te ayuden, olvídate que te llamen por teléfono, olvídate que te vengan a ver, olvídate que sea hermano, usted está en comunión con nosotros, lo invitamos a nuestra iglesia, olvídate. O sos igual que ellos o te morís solo. Y Jesús dijo, me muero solo. De hecho murió solo. Porque el resto se borraron todos. Menos Juan, que estaba al pie de la cruz. De los 12, solamente estaba él. El discípulo amado. Cuenta historia, ¿no? Entonces dice la palabra, en el versículo 17, luego de haber leído estos primeros versículos del 14 al 15, al 16, Mateo 26 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id de la ciudad a cierto hombre y decirle, o sea, cierto hombre, se ve que les da el nombre, ¿no? Vayan a ver a fulano, vayan a ver a don Pérez, uno bajito, gordito ahí, que es medio pelado. Ah, sí, que tiene ahí un kiosquito, bueno, véanlo él. Dice, le da a entender un cierto hombre, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Fueron a ver al hombre, y el hombre, ningún problema. Vayan, ahí está el lugar. Ya estaba preparado el lugar. En otra parte de la palabra dice que el hombre ya había preparado el lugar. Ni sabía el hombre, viste, que iba a ser ocupado el lugar. Pero lo había preparado, lo había limpiado bien, había dejado todo bien ordenado. Viste cuando Dios prepara las cosas. Y llegan los discípulos y dice, el maestro necesita que le des la casa, que se la preste, por supuesto, para celebrar la Pascua. Y dice la palabra en el versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. O sea que estaba Judas, porque era el número 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y otro decía, Señor, ¿yo voy a traicionarte? Y otro por allá, Señor, no puede ser, ¿acaso seré yo? Todos le preguntaban, ¿seré yo, Señor? Entonces él respondiendo, Jesús responde, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Estaría tan en sus pensamientos Judas, que yo creo que no escuchó lo que dijo el Señor. Porque dijo, el que meta la mano en el plato conmigo, así como sopando, ¿viste? Metiendo el pan dentro de la comida, ahí mojándolo para comer. El que mete la mano en el plato, en mi plato, conmigo, ese es. Yo creo que él estaría pensando en la moneda, en lo que iba a hacer, que yo con esto voy a hacerme una casita, me voy a comprar un buen auto, y yo creo que con esto voy a aprovechar, una parte la voy a tener en el banco, y voy a aprovechar ahí unos días a Brasil, que no conozco, y estaría pensando en la plata. Y Jesús le estaba diciendo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es. Y él pensando en lo suyo, ¿viste? Comía nomás pensando, ¿viste? Cuando uno está, ¿viste cómo dice la palabra? Uno está atado, produce ataduras, ¿viste? Uno está con el corazón en la tierra, en los tesoros de la tierra, en estas cosas, malavidas inclusive. No escucha la palabra. El corazón se cierra cuando uno está ávido de las riquezas y no escucha la voz del Señor. Fíjate vos el ejemplo que tenemos acá, que cuando vos estás preocupado por la plata, no te acordás ni siquiera de decir, Señor, yo quiero sentir tu presencia, quiero sentir en mi corazón el gozo de la salvación. Padre, yo siento necesidad de que tú me hables, que toques mi corazón, que yo pueda ser un instrumento de bendición en tus manos. La gente que está metida ávida del tema de la plata, no piensa en eso. Capaz que lo que hace lo hace mecánicamente, pero su corazón está en los tesoros de la tierra. Y Jesús le está diciendo, el que coma conmigo, el que mete la mano en el plato ahí asopando un poquito, metiendo el pancito ahí en el juguito del cordero que estaban comiendo, ese es.
Y Judas no se dio ni cuenta, ni escuchó eso, parece. Como yo le digo, estaba tan metido en sus negocios que había obtenido gracias a entregar al Señor como a cambio, ¿no?, de esa plata. Dice la palabra que él puso el pan. Y Jesús le dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera a este hombre no haber nacido. Parece que ahí es cuando Judas reacciona. De alguna manera, ¿no? Dice, ojo con el que va a entregar al Hijo del Hombre, va a valer ni haber nacido. Y él medio como que escucha ahí. Entonces él le pregunta, ¿soy yo, maestro? ¿Te estás refiriendo a mí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Pero en otra parte de la palabra, dice que cuando sucede esto, porque también tenemos referencias en otros evangelios, en Marcos, en Lucas, en Juan también, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se lo dice a Judas, porque vieron los evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, ellos de lo que recuerdan escribieron todo este suceso. Algunos recuerdan algún detalle más, por eso usted va a encontrar una diferencia, porque hay algo más amplio que otros recuerdan. Y en otra parte de los evangelios dice, Jesús le dijo a Judas, lo que has planeado, lo que estás pensando, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice la palabra que Judas se levantó y se fue. ¿A dónde fue? A decirle a los sacerdotes principales, están comiendo en el aposento. Ahora van a ir al monte a orar, al Getsemaní, van a estar orando ahí. Si ustedes quieren, yo conozco el lugar. Es el lugar donde Jesús se juntaba con los suyos. Estaba cruzando el torrente de Cedrón, dice que la palabra dice que ahí se juntaba con su discípulo, pero no iba cualquiera ahí, solamente iba con su discípulo, el lugar privado de la intimidad del Señor con sus discípulos. Y dice, yo conozco el lugar. ¿Sabes una cosa? El que entregó a Jesús lo conocía. El entregador conoce el lugar íntimo de los cristianos. Los entregadores, los traicioneros del Evangelio, conocen los secretos, vamos a decirlo de esa manera, de la intimidad de la iglesia con el Señor. Por eso es que la traición entre nosotros es terrible, porque el que nos traiciona conoce el seno de la comunión con el Señor. Entonces van al grano, como se dice, ¿no? Van ahí a lo certero. Entonces Jesús va a seguir hablando con los suyos. Y va a seguir diciéndoles, por ejemplo, que vendrían cosas terribles que iban a pasar. Pero mientras tanto Judas está por allá. Judas está por allá. Y dice la palabra que cuando ellos terminan de la cena, están orando, comen la cena, cantan, dice la palabra, cantan algunos himnos, ¿no? Le va a decir también a Pedro, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, porque esta noche, cuando la gente me busque y cuando la gente quiera matarme y que seguramente querrá matar a todos los que están conmigo, ustedes se van a escandalizar. ¿Qué significa? No, nosotros no tenemos nada que ver con él, nosotros no sabemos nada. A Jesús lo van a dejar solo, porque el que lleva la palabra de verdad lo dejan solo. No, yo con ese no me junto, no, y en realidad tenemos otra forma de pensar. No, se escandalizan, ¿viste? Yo a veces le digo a los hermanos conocidos míos, ¿ustedes se escandalizan de mí? Pues yo hablo la palabra y hay gente que para mí no me pasa, ¿viste? Hay gente que por ahí no soy muy famoso en el sentido de decir, toda la gente me invita, toda la gente quiere escuchar la palabra. No, por ahí, ¿viste? Yo tengo una postura bíblica y bueno, capaz que me equivoco en algunas cosas. Pero digo, lo que enseña la palabra es esto. No sé, si quieren escuchar otra cosa, hay un montón de predicadores. Escuchen a Cash Lunan, si quieren. Es un falso profeta. Le profetizó a Julio Melgar que el Señor lo sanaba esa noche y se murió Juan Melgar. Julio Melgar se murió. Y sin embargo todos lo tienen como un gran siervo de Dios. Es un mentiroso, es un hereje ese hombre. Aparte tiene rasgos homosexuales. Ese hombre es un perverso. Habla en honor al Espíritu Santo, es un perverso. Doctrinalmente es un perverso. ¿No saben eso? ¿No conocen la palabra? Si conocen la palabra se dan cuenta de lejos que este hombre es un falso profeta.
¿No escucharon hablando de cómo es la relación sexual entre una mujer y un hombre la primera noche casado? Da vergüenza que un tipo en un púlpito diga semejante barbaridad. Les gusta a la gente escuchar eso. Ay, sí, ¿qué hizo? Y primero se sacó esta ropita y después la otra. Y el tipo hizo... Hermano, ¿qué morbo tiene? ¿Qué pasa? ¿Hace mucho que no come? Y no nos damos cuenta nosotros. Por eso tenía razón Spurgeon. Hay muchos falsos ministros que están metidos en las iglesias porque la gente no discute nada. La gente ni pregunta qué va a discutir si no saben. Y todo lo que venga para acá. Ese es el error que muchas veces cometemos. Pero a Jesús, que predicaba la palabra, lo van a dejar solo. Y eso los anticipa. Ustedes esta noche se van a escandalizar de mí. Van a decir que a mí no me conocen, que conmigo no tiene nada que ver. Y no, nosotros vinimos, lo seguimos, ¿viste? Porque como Él multiplicó el pan, necesitamos comer algo. Ustedes me van a dejar solo. Van a buscar cualquier excusa con tal de irse. Y zafar de la cosa. Y Pedro, dice la palabra, lo estoy parafraseando, pero está todo escrito a partir del capítulo 26 de Mateo. Dice que Pedro le dijo, aunque todos se vayan, yo jamás te negaré. Nunca lo haré, aunque me cueste la vida. Y Jesús lo mira a Pedro y le dice, mira Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. La otra vez hice una pregunta. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3 veces. No cantó 3 veces, cantó 1 vez. No, pero Pablo dice 3 veces. No, pero lean la Biblia. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3, no, 1. ¿Pero por qué 1? Si dice 3, no, 3 veces negó Pedro a Jesús. Pero cuando el gallo cantó, ya Pedro lo había negado 3 veces. Porque 3 veces le preguntan, tú eres de la compañía de Jesús, ¿no? No, yo nada que ver. En una de esas llegó a maldecir, diciendo, pero ¿por qué no se dejan? Y qué sé yo, y se mandó un insulto, ¿viste? Dice la palabra que con maldición encima, ¿no? No tiene nada que ver, ¿viste? El que decía que daría la vida por el Señor, cuando llegó el momento, se achicó. No lo condeno ni lo juzgo siquiera, porque, bueno, también, si juzgarlo, en sentido, vamos a evaluar la situación. Desde ese punto de vista se juzga, ¿no? Dice la palabra que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y hay que juzgarlo espiritualmente, no condenarlo. Lo juzgamos. Pedro se basó, o sea, en el juicio que hacemos hacia Pedro, en juicio sano, dice la palabra, juzgad con justo juicio, dijo el Señor. O sea que nos autoriza a juzgar. ¿Y cómo se entiende? No condenes. Y tampoco prejuzgues. Juzgad si querés, juzgad, pero evaluando la situación. Dice la palabra, juzgad con justo juicio. ¿Qué podemos decir de Pedro? Pedro fue anticipado por el Señor. Pedro no es que ignoraba, no lo agarró frío. Pedro sabía que esa noche iba a pasar tal cosa. No había pasado 5 años, había sido apenas un rato antes. Pedro se confió en sí mismo, confió en sus fuerzas. Por eso cuando llegó la cosa que lo superaba, lo superó. Entonces hay que entenderlo, que muchas veces nosotros también por ahí encaramos cosas con emociones, porque sí, nos sentimos tocados, mañana quiero ir al África a dar mi vida por la evangelización en aquellos lugares tan terribles, o vamos a meternos a predicar en Siria aunque me agarren a tiros. ¿Sabes? Cuando después ves los diarios, ves lo que está pasando y ves que prenden fuego las iglesias con todos los hermanos adentro, dices, no, bueno, capaz que Dios quiere que yo en realidad todavía no vaya, que me quede un tiempo más acá. Claro, empezás a hacer un paso para atrás. Está bien. Porque yo me doy cuenta que uno se emociona y promete cosas que, bueno, en un momento de estados alterados. Pero que normalmente uno a veces no piensa. Es que inclusive Dios habla en su palabra sobre los pactos que hacemos con el Señor. Cuando el Señor, yo te prometo esto, dice, lo que tú prometas, lo que tú pactes con el Señor, o sea, lo que hagas, dice, hazlo pronto. Porque sería mejor que no prometas y no que prometas y no hagas. Porque el prometer y no hacer te hace culpable de pecado delante de Dios. Entonces dice, bueno, a veces uno, viste, después llega a la casa, se arrepiente, che, no tenía que haber dicho eso, porque ¿con qué voy a hacer? ¿Cómo hago con los chicos? No tengo plata, el trabajo que hago. Entonces se arrepiente de lo que prometió. Entonces no hagas votos apresurados. Está bien, entonces a veces uno hace votos apresurados. Lo hizo Pedro. Pedro dijo, yo no voy a negarte jamás aunque todos lo hagan. Y sigue la palabra, después dice la palabra que van a Getsemaní, y Jesús se junta con ellos, y va a orar el Señor. Pero cuando Él vuelve, dice la palabra que estaban todos dormidos. Y le dijo a ellos, ustedes ni siquiera han podido estar un rato conmigo para orar, ni siquiera me acompañaron para orar, porque no creían que iba a pasar nada. Ellos creían que, bueno, que era una escaramuza, que posiblemente pasaría, pero nada más. Judas también pensó, no pasa nada. Y todos se durmieron porque no sabían lo terrible que se venía en aquella noche. Dice la palabra que Jesús oraba en agonía. Él le dijo al Padre en su oración, Padre, es una copa amarga la que yo estoy por beber. Si tú quieres, quita esta copa de mí, que no tenga que beberla. Más no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que tenía que haber un sustituto que reemplazara nuestras vidas
que reemplazara nuestro pecado y que en vez de morir nosotros por nuestros pecados, alguien puro lo hiciera en nuestro lugar. Y Jesús vino a tomar ese lugar. Entonces no podía ser evitada la situación. El Cordero que vino a quitar los pecados del mundo iba a hacer lo que tenía que hacer por voluntad del Padre. Y él mismo dice, en la palabra dice, me diste cuerpo, pero he aquí lo pongo en sacrificio delante de ti. Me preparaste cuerpo, aquí está. Entonces Jesús se ofrece. No es que simplemente viene porque lo manda el Padre, Él se ofrece, Él pone su vida, como dice la palabra, nadie me quita la vida, yo la pongo por las ovejas. Entonces Jesús se ofrece, Él sabe humanamente lo que va a pasar. Terrible. Un ángel vino a fortalecerlo en un momento de agonía. Él llegó a decirle a sus discípulos, orad conmigo, dice, como que dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Había miedo en el Señor. Había ese temor que es propio de cualquier ser humano que está enfrentando una situación que él sabía lo que se venía. Venía en la cruz, hermanos, venía en la cruz. El látigo con puntas de ganchos que arrancaban la piel, todo eso se venía. Él sabía lo que era. Los lictores romanos eran terribles en el castigo de los que iban a ser crucificados. Él sabía lo que se venía. Los discípulos creo que estaban un poco ajenos. Sí, sabían, pero ellos no pensaban que Jesús le podía pasar semejante cosa. ¿Qué se van a escandalizar al Señor? Sin embargo, se escandalizan. Y el que me va a entregar es uno de ustedes, dijo. Y realmente fue. Porque cuando le dijo a Judas, andá a hacer lo que tenés que hacer, porque vos ya tenés la cabeza, no la tenés metida en la salvación, la tenés metida en la cabeza tenés metida la plata, estás todo el tiempo pensando en la economía. Los que piensan mucho en la economía van a terminar traicionando al Señor. Porque por amor a la plata son capaces de predicar, pero el día que no tengan plata son capaces que se vuelven más herejes de lo que son otros que nunca conocieron al Señor. Los que aman la plata no aman las almas, no aman a los hermanos. Yo te lo digo por experiencia de haber conocido a un pastor que tenía una iglesia muy linda, pero le ofrecieron ir a otro lado donde creo que había como 2000 creyentes. Y me lo dijo a mí él. Nos conviene allá, dice, me conviene Pablo, aparte es una iglesia grande, no tengo que andar renegando con los hermanos acá, que son poquitos, siempre con problemas. Y le digo, bueno, pero es la obra que Dios le dio. Sí, pero fíjate, son 2000 personas. Dice, mira que es una buena solvencia económica para nuestro ministerio. Nos dan casa y todo. Y yo me quedé pensando, digo, por la plata se va. Y yo digo, pero usted ya tiene una iglesia, tiene una familia. Mire que no es fácil dejar todo, una familia, vender todo. No, porque el Señor nos llamó, que lo habían invitado ya para que se haga cargo de la iglesia. Vendió todo, vendió la casa, vendió el vehículo, vendió todo, dejó el trabajo, todo, se preparan para ir, le llega la noticia de aquel lugar, de que no, que en realidad el puesto iba a ser ocupado por otro siervo y que lo que se le había dicho a él quedaba en la nada. Se quedó sin casa, sin plata, sin iglesia, sin nada, y estaba por allá alquilando no sé por dónde. Porque el dinero le puso trabas, no pensó en las almas, que dejó en su iglesia. Pensaba en los 2000 que eran ofrendas y eran diezmos. Pensó en la solvencia económica. ¿Les parece malo que diga esto? Lo que pasa es que en el púlpito no se dice esto, porque entre bueyes no hay cornada. Pero esto hay que decirlo para que usted no se mueva jamás por este tipo de impulsos. ¿Entiende? Por eso también tengo pocos amigos. Y yo por eso sé que muchos escuchan poco la radio. ¿Por qué algunos escuchan o leen más fragmentos que predicaciones completas? Porque estas cosas son las que sobresalen, las que relucen así, vamos a decir así, en una predicación, cosas que a veces en un fragmento de 5 relevos no lo tenés. Y yo, si la gente escucha la palabra, no caería en este tipo de trampas. Si la gente conociera la palabra, si escuchara los mensajes de la palabra de Dios, no caería en las garras de estos predicadores de la prosperidad, que lo que quieren es sacarte plata. Viejo, ¿no te das cuenta? Tan tontos somos. Que la gente está pensando, esta gente solamente piensa en cuánto vas a poner, después no se acuerdan ni cómo te llamás. Que el día que tenés un problema no te dan una mano. Tenemos que entenderlo eso. Por eso dice la palabra que Jesús le dijo, ustedes se van a escandalizar, porque la gente le iba a venir a presionar esa noche. Y dice la palabra que Jesús, luego de haber orado con ellos, va a suceder algo. Y se pone a hablar con ellos, dice el capítulo 26 de Mateo, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, el que había ido a hacer su negocio. Y con él, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vino con mucha gente, palos, espadas, antorchas seguramente, mucha gente, sacerdotes, los principales del pueblo, los ancianos del pueblo, que venían a detenerlo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, el que yo besare,
ese es, prenderle. Claro, era una estrategia, en la oscuridad, en esa noche que son todos parecidos, porque la verdad Jesús, como dije yo recién, Jesús no brillaba, no flotaba, era muy parecido a los demás. Había que distinguirlo, había que conocerlo bien para decir, ese es, ¿no? Entonces Judas, para no decir, ven, ahí está, a ese tiene que prenderlo, no lo hizo así. A ellos sí se lo dijo, al que yo le dé un beso en el saludo, a ese tiene que prender porque ese es Jesús. Entonces llega Judas, hola, ¿qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga, paz del Señor, que Dios los bendiga grandemente, mi corazón está lleno de la presencia de Cristo. ¿Cómo estás, maestro? Dios ha mandado tu vida para nosotros como gran Salvador. Un beso. Traidor, mentiroso, cara dura, malvado. Pero cuando él le da el beso, los que estaban, la turba que venían, dijo, ahí está. Y van y lo prenden. Y dice la palabra que en ese momento cuando se acercaron para prender al Señor, uno de los que estaba con el Señor, que era Pedro, sacó la espada que tenía y dice la palabra que hirió al siervo del sacerdote cortándole la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No necesito tu espada. Si yo quiero, le pido al Padre, me manda 12 legiones de ángeles. ¿Crees que no lo haría? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que esto así se haga? Si lo impedimos, si el Padre manda ángeles, yo no podría ir a la cruz. Todo esto está preparado porque es el plan de redención. Lo está diciendo de otra manera, pero es eso lo que está diciendo. El plan de salvación no se concreta si Jesús sobrevive, si Jesús se va. Si Jesús es defendido por ángeles y nadie lo toca. Era necesario que el Cristo muriera. Y Él se los dice. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Se los había anticipado, pero Pedro, que no había entendido mucho, quiso defenderlo y le corta la oreja al siervo del sacerdote con su espada. Y dice la palabra, en otra parte también lo aclara, dice que tomando la oreja, fíjate vos, se le arrancó la oreja, tomando la oreja se la puso en su lugar y fue sanado totalmente. Habrá quedado todo sucio de sangre, pero la oreja estaba intacta como si nunca le hubiera tenido un golpe. Esa sangre que derramó el hombre tiene que ser una señal tremenda, a decir, mira, estoy lleno de sangre en la ropa blanca, la ropa que tenga, llena de sangre. ¿De dónde salió? ¿Lo ve un médico? Pues ayer hablaba también acerca de los milagros. Los milagros son mucho más grandes de lo que uno cree. Si ese hombre es llevado al médico, no, llévelo al médico por la RT, porque para que lo revisen, viste, no sea cosa que te tenga un trauma después no escuche bien y qué sé yo. Va al médico y dice, ¿qué le pasa, señor? Me he cortado la oreja. ¿Usted me está cargando? Lo revisa, está todo lleno de sangre, viste. Y lo revisa, pero usted no tiene nada acá, ni siquiera un hematoma. Me corté la oreja, pero bueno, si la tiene bien la oreja, me la estoy viendo. Está bien, le sacamos la placa, no tiene rastro de nada, ese hombre nunca tuvo la oreja separada del cuerpo, la tiene perfecta. Usted me está mintiendo, váyanse de acá, están borrachos, usted lo ha dicho el médico. El hombre fue sanado de una manera que es mucho más que le sanó la oreja, hermanos. El milagro que hace el Señor es tremendamente más grande, más amplio de lo que nos imaginamos. Y dice la palabra que enfrentando a la multitud que venía a buscarlo, marcado ya con el beso que le dio Judas, dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. ¿Acaso soy un ladrón? Para que hayan venido así. ¿Soy un degenerado? ¿Soy un depravado? ¿Soy un delincuente? ¿Soy un terrorista? ¿Qué soy yo para ustedes? Mirá la forma que vienen. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y nunca me prendisteis. Y ahora venís de noche en medio de la oscuridad como un allanamiento de esos raros contra los narcotraficantes, ¿viste? No. Mas todo esto sucede, dijo Jesús, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí tenés otra de las cosas en que Jesús lo anticipó. Ustedes se van a escandalizar. No tenemos nada que ver, y qué sé yo, ¿te acordás? Iban a tratar de abrirse, ¿no? Pero, dice, cuando esto sucede, Jesús intercede por ellos y les dice, ustedes me buscan a mí, lo dicen otros de los evangelios, ustedes me buscan a mí, bueno, llévenme a mí, pero esta déjenlo si no tiene nada que ver. ¿A quién buscan realmente? ¿Quién es el sedicioso, el que ustedes quieren parar? Bueno, llévenme a mí, a esto déjenlo. Y aprovechando bueno, está bien, ¿sabés cómo salieron todos corriendo? Si no los persiguen, los matan, ¿no? Pero no, huyeron, pudieron huir, pero se fueron todos corriendo.
Dice la palabra que Jesús va a la cruz, finalmente. Jesús va a la cruz. Y Judas, dice la palabra del capítulo 27 de Mateo, Mateo 27, versículo 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado el Señor, arrepentido, devolvió las 30 piezas. Y dice la palabra que no se lo aceptaron. No digo que era un ingenuo, ¿no? Pero es lo propio de cualquier persona que se equivoca, que quiere enmendar, en el momento mismo quiere enmendar lo que hizo. Pero ya era imposible, Jesús estaba entregado y estaba ya preparándose el juicio condenatorio, muy rápido todo, por supuesto, latigado, lacerado su cuerpo y llevado finalmente a la crucifixión. Pero en el proceso previo, antes de ir a la cruz, cuando Judas ve que esto no tiene vuelta y que Jesús ya está en manos de Pilato y que Pilato lo va a crucificar, de hecho el pueblo ya estaba diciendo, por presión y por desagradecimiento y por toda esa obra terrible del enemigo en el último tiempo, que Jesús debe ser crucificado. Los judíos, para colmo, presionaban, los judíos de ese tiempo, ¿no? Presionaban terriblemente para que Jesús fuera crucificado. Y dice la palabra en Mateo 27, versículo 4 ahora, que Judas, enfrentándose a los sacerdotes, pretendiendo devolver la plata a cambio de que suelten a Jesús y de revertir la situación, como diciendo, levanto la denuncia. Usted sabe que hay cosas que usted puede denunciarlas, si quiere. Hay delito de instancia privada. O sea, la instancia, o sea, instar una acción, o sea, comenzar un juicio o un proceso judicial contra una persona, puede ser, está dentro de lo privado de cada uno. Si usted quiere, denuncia, por ejemplo, una violación, o una lesión leve, o una amenaza. Si usted se siente que el otro realmente lo amenaza de verdad y que usted corre peligro, usted, si quiere, hacer la denuncia. Y si no, me parece que me está corriendo con la parada, y no lo denuncia. Es distancia privada. Pero cuando usted lo denunció, ya no hay vuelta atrás. Porque la instancia, o sea, el comenzar una denuncia para un proceso es privado. Ahora, la vez que lo denunció, ya no es más privado, ya se transforma en un delito de acción pública, ya trascendió. Ahora el juez dice, este hombre fue amenazado. Después en un juicio resolverán si realmente la amenaza tenía sustento, no, si era real que el hombre podía hacerle algo o no, es un tema aparte. Pero el proceso se inicia. Y Judas pretendió hacer eso. Bueno, quiso volver atrás. Es como dice, no, bueno, yo denuncié en su momento, bueno, porque en realidad quiso devolver y que todo vuelva atrás, como deshacer todo lo que había sucedido. Y dijo en el capítulo 27, versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Él es inocente, yo he pecado. Él es inocente, yo soy un pecador, pero él no, él es inocente. Como levantando la denuncia, diríamos hoy. Mas ellos dijeron, los sacerdotes del pueblo, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el templo, las arrojó, las tiró. No quiero esto, le quemaba las manos. Salió y fue y se ahorcó. Encontró por allá un árbol y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata que Judas les había tirado, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Todo dinero manchado no puede estar ni en el templo ni en nada, en ningún lugar. Todo dinero que está manchado de mentira, de engaño, de falsa profecía, de falsa predicación, de estímulo solamente para que la gente ofrende predicando un evangelio diferente. Esa ofrenda es una ofrenda maldita. Es una ofrenda que ante Dios no es aceptable. Por eso mucha gente no recibe mucho de lo que pide. Yo ofrendo tanto, porque está manchada de herejía. No es el gesto de amor que la palabra enseña, todo lo hagan por amor. No, hay un interés de por medio. Si usted pone 10, Dios le da 1000. Está manchado de mentira, está manchado de engaño, está manchado de perdición, porque el evangelio es para salvación y eso es para perdición. El dinero te ata y te hace cambiar aún la predicación, actuando en contra de lo que dice la palabra, que no se le puede agregar ni quitar nada a la Biblia.
Y esta gente lo hace y otros lo aceptan porque no tienen ni idea, porque no leen nunca la Biblia. Por eso muchas veces decimos parece que la gente no lo entiende. Por eso hay tantos falsos ministros en las iglesias, porque la gente a veces no lee la palabra y no tiene la condición para distinguir a quién es quién. No conocen la palabra como para decir, este es un mensaje falso. Y son encandilados por el dinero. Le pasó a Judas, fue encandilado con el dinero. Dijo, 30 monedas, mucha plata, me puedo comprar un auto, una casa, ¿sabes qué? Y algunos venden hasta la madre, ¿viste? Por plata. Son capaces de entregar a un amigo, a un familiar, por dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero no pudo revertir la situación y fue y se ahorcó. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Los sacerdotes dijeron, no podemos tener este dinero dentro del tesoro del templo porque está manchado con sangre. Entonces dice la palabra, después de consultar, compraron un campo al alfarero. Tiene un campo, un alfarero. ¿Cuánto quiere por este gran campo? ¿Te van 30 monedas? Por supuesto. Listo, lo compraron. ¿Y qué hicieron ahí? Un cementerio. Para sepultar en ese lugar a los extranjeros. Y Judas fue el primero que enterraron ahí. A Judas lo enterraron en un campo de extranjeros. Como diciendo, un tipo foráneo. Un tipo que no era ni pertenecía al pueblo de Israel. Un tipo que pudo estar con el Señor, sin embargo no pertenecía ni al reino, ni al grupo de discípulos y fuera de la salvación. Enterrado en el campo de los extranjeros. En el campo de los que no son del pueblo de Dios. Qué triste, ¿no? ¿Viste en qué se termina? Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vos fíjate, ya el profeta Jeremías ya había profetizado hace tantos años atrás que el precio del apreciado, que serían 30 monedas de plata, se utilizarían para comprar el campo del alfarero. ¿Viste cómo se cumplió la palabra? Porque el Señor ya sabe lo que va a pasar. Él sabe cuál es el fin de cada una de las acciones humanas. Él sabe que los sacerdotes de aquel tiempo le iban a dar algo para lograr sus propósitos. Que Judas iba a tomar el dinero para lograr sus propósitos. Pero finalmente, ese dinero fue a parar en un campo para sepultar a los extranjeros. Qué triste, ¿no? Ahí vamos a encontrar que después hay 11 solamente. Ya no son 12, ahora hay 11. Judas ya no está. Judas comió con el Señor. Judas tuvo una mejor oportunidad que usted y yo. Estar con el Señor, conocerlo, verlo, estar ahí cruzando el torrente de Cedrón, escuchando las palabras del Señor. Pedro casi tocó la salvación, Pedro casi tocó el cielo, pero se quedó afuera. Tan afuera que ni siquiera en el cementerio judío entró, sino que en el campo de los extranjeros. Fíjate hasta dónde fue desterrado, podríamos decir, ¿no? Es la raíz de todos los males. Judas no previó, él pensó que no iba a pasar nada. Muchas veces nosotros también pensamos, no pasa nada, bueno, un pecadillo, no pasa nada, una pequeña traición. Es traición, hermanos, porque cuando esto nace en el corazón no hay grande ni pequeño. ¿Se acuerdan que a Jesús le preguntaron? ¿Es más grande el pecado de aquellos? Mira, dice, ustedes arrepiéntanse porque ustedes van a perecer igualmente. Porque aquellos pueden ser no muy pecadores o muy pecadores y ustedes capaz que no son tan pecadores como aquel gran pecador. Pero dice, ustedes si no se arrepienten van a perecer todos igualmente. Para el Señor no hay pecado grande pecado, chicos. El pecado es pecado. El pecado te separa de la presencia de Dios. Y punto. ¿Entendés? Cuando vos cometés un delito, no tenés que infringir todos los artículos del Código Penal. No tenés que necesariamente cometer homicidio, actos de terrorismo, qué sé yo, muerte, qué sé yo, genocidios para ser un delincuente. Vos con un solo delito ya sos delincuente. Vos le partís la cabeza a una persona con un golpe, ¿viste? Y te hacen lesiones graves y te va a hacer una causa penal. Y ya sos una persona que tenés un antecedente. Mañana le volvés a pegar a otro y ya tenés un antecedente. Este tipo es un pegador. Porque ya le pegó la otra vez a una persona y le rompió la cabeza. Ahora no es que, bueno, justo me enojé. Usted ya tiene la costumbre. Y la tercera vez te meten en cana. Porque se suma la pena que no te dieron antes, más la pena de ahora, más la nueva. Te juntan todo material y te meten en la cárcel. Aunque sea un año, te meten preso. Y el día que tenés que tramitar algo, tenés antecedentes. Este tipo tiene antecedentes por
pegarle a la gente. Y ya tenés antecedentes. Andá a tramitar una visa, andá a tramitar un montón de cosas, te vas a encontrar con un montón de problemas. ¿Querés entrar a las Fuerzas Armadas? Olvídate. ¿Querés salir del país y que otro te dé una visa para trabajar? Olvídate. Hay un montón de cosas que van a tener, van a ser consecuencias de eso. Y a veces la gente no lo toma en cuenta. Y Jesús dijo, no hay pecado ni pecado chico. Arrepiéntanse, porque si no todos van a perecer igualmente. La historia de Judas está muy cargada, o no sé si muy cargada, pero está cargada de mucha enseñanza que a nosotros nos tiene que dar realmente una lección sabia de aceptar, ¿no? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por el dinero muchos se enriquecen y después tienen un estatus de vida que les es difícil dejar. Posiblemente se van a mantener fieles un tiempo, pero cuando el estatus, las relaciones, los logros que uno pueda pensar y alcanzar, ya te cambian la vida. Eso no hace falta decirlo. Pero una persona que ha logrado juntarse con uno, con otro, y de repente, mira, te invitan de acá, te invitan de allá, bueno, vas a decir un día, mira, yo no me junto con vos porque estás predicando un evangelio diferente. La palabra dice apartado de aquello, ¿no? Pero vos no te vas a apartar. Porque están viviendo un estatus social muy importante. Te invitan de todos lados del mundo. Y cuando vas a una conferencia, no sé, qué sé yo, ¿cuánto se le pone? 250.000 pesos. Bueno, escuchame, ¿sabe qué? Y no, pero vio, acá estos temas no me los toque. Y este tema tampoco me lo toque. Y bueno, está bien. Como dijo alguien, hay que predicar cosas que nos unen, no las que nos dividen. Es una equivocación. Hay que hablar de las cosas que nos dividen, porque eso, lo que nos divide, es la mosca metida en el perfume. Lo que nos divide es lo que nos hace ser diferentes. O somos o no somos. Entonces dice, no, hay que predicar cosas que nos unen. Entonces predicamos todo aquello. No hablemos de perdón de los pecados, no hablemos del infierno, no entremos en el cuestionamiento de los santos. Hablemos de que Dios te quiere bendecir, que está todo bien, que Dios tiene un propósito para tu vida. Hablemos de todo eso, que están todos contentos, todo chévere. No hay que juzgar porque Dios no quiere que juzguemos. Entonces nunca vas a poder decir, aquel es un hereje, porque no hay que juzgar al siervo. Bueno, sigan como el buey que lo llevan de un aro de la nariz, ¿viste? Semejante bicho, ¿viste? Lo llevan de un arito que apenas le agarra la punta de la nariz. Si el bicho quiere, se zafa y se va. Aunque le duela. Pero está acostumbrado. Está acostumbrado con que una argollita metida en la punta de la nariz lo llevan para cualquier lado. Y así son de dóciles aquellos que están bajo todo este espíritu de apostasía. Después se arrepienten, se dan cuenta, pero ya algunos cambian, otros sabiendo que están equivocados no cambian, porque hay que mantener el estatus. Cuando vos ya viajas en avión, cuando ya te movés con otra solvencia, cuando vos ya vivís en ciertos barrios, ya tenés ciertos ingresos, ya tenés un estatus de vida, es raro que cambies, porque ¿quién quiere dejar todo eso? Es la verdad. ¿Cuántos son los empresarios que han dejado una empresa para servir al Señor? Conozco varios. Pero dejar el falso evangelio que le da muy buena ganancia, no conozco mucho. Porque ¿sabes qué pasa? Porque una cosa es dejar una empresa, que es un trabajo secular, y otra cosa es dejar un falso evangelio, que es un tema de atadura espiritual. De ahí no se sale. Dice la palabra que pone lazo. Y la persona no se da cuenta, y aunque se dé cuenta no puede zafar, porque está atado. Hay una atadura. Es diferente. Mira, una persona puede dejar, como Anacondia. Por ejemplo, Anacondia era un empresario. Dejó la empresa y se dedicó a servir al Señor. Conozco al pastor Agüero, un empresario muy importante también. Se dedicó a servir a un pastor que está en Estados Unidos ahora. Se llama... ¿Cómo es el nombre de Agüero? El nombre... Pues no me acuerdo. Dejó la empresa, se dedicó a servir al Señor. Pero yo no conozco gente que haya dejado el falso evangelio, que le da pingo de ganancia, para agarrar el verdadero evangelio y servir al Señor. Porque ahí no es un problema de empresa, es un problema de atadura espiritual. Por eso es que la gente que entra en este otro evangelio, ya es raro que abandonen. Es más, ya no cuenta ni siquiera con la presencia del Espíritu Santo para hacerles entender, porque son gente que se ha rebelado contra la palabra, ha traicionado al Señor, están bajo maldición. Entonces esa gente no son salvos ellos y tampoco aquellos que lo siguen. Porque en la palabra encontramos esto. Pablo le dijo a Timoteo, predica conforme a lo que está escrito, predica con doctrina, predica con paciencia y doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, cuando se pierde el que dirige, se pierden todos los que van detrás, porque están siguiendo un evangelio diferente y con eso no se puede jugar. El dinero pone el lazo no solamente en los dirigentes que viven de las ofrendas, sino también en la gente que dice, yo sé que si pongo tanto, voy a tener tanto. Y había una familia que yo conocí que dijo que habían empezado a ofrendar una parte del sueldo
porque esperaban que, como el Señor les dijo, lo dijo el predicador, les dijo al Señor que iban a tener 2 veces más, no sé cuánto. Bueno, cuando tenían un negocio, sacaban una parte del negocio, la ponían en la ofrenda y después cuando llegaban a fin de mes hacían un balance, a ver si la ganancia era 2 veces más de lo que ellos habían aportado en la iglesia. Y contaban puntillosamente a ver si realmente Dios cumplía o no. Así que si Dios cumplía, ya no juzgaban al predicador, juzgaban a ver si Dios cumplía. ¿Por qué no haces una querella al predicador? Hacésela. Al pastor le tiene que, a ese evangelista, ese que te prometió, usted va a tener 10 veces más, hacerle una querella por mentiroso, hacésela, si se lo puede hacer. Vos te presentás en un juzgado y decís, mira, yo quiero hacer una querella contra una persona por daño moral, por daño económico, por falsedad ideológica, y si tiene un ministerio por asociación ilícita, para estafar a la gente, va contra la fe, le haces un juicio, ¿sabe qué? Y te va a tener que devolver lo que te dijo que te iba a pasar. Yo puse 10 y a mí nunca tuve 10, nunca tuve 100. Pero no van contra el mentiroso, van contra el Señor. No voy más a iglesia. Porque, ¿qué tiene que ver el Señor? También a esa iglesia se enojan con Dios por culpa de los falsos ministros. Pero dijo Spurgeon, en ese fragmento que publicaron, la verdad que estuvo muy bueno. Habría que ver cómo es toda la predicación de Spurgeon, me gustaría escucharla completa. Así que el que lo publicó, si puede dar el título, me gustaría si lo buscamos. Spurgeon dijo que muchas veces la gente no denuncia, no inquiere nada, no pregunta nada, no investiga nada. No, la gente, muy sumisa, acepta todo lo que le dicen. Por eso los corruptos están en el gobierno y los falsos profetas en las iglesias. Porque si la gente se pone las pilas, vamos a decirlo de esa manera, y empieza, ¿y usted dónde salió? Nos pasó con este evangelista que una vez vino acá, una profeta del Señor. Oh, qué bien. Yo para cómo estaba enyesado porque había tenido había cometido la herejía de denunciar a un falso pastor que estaba robando acá y se tuvo que ir después, pero yo justo me rompo el empeine y todos me acusaban de que yo me había roto la pierna porque había tocado el ungido. Lo defendían encima la gente, mira que siga que estaba, lo defendían. El tipo no era pastor, lo habían echado de Chile, de La Pampa, de Mendoza, un montón de lados, y justo llegó acá que yo ni lo conocía. Cuando me enteré que era un falso ministro, que ni siquiera era pastor y que andaba en todos lados sacando plata, cadenita de oro, todo lo que venga, yo le digo, tómensela de acá, váyase de acá porque va a terminar preso. Y yo agarré, le levanté el programa y le dije, váyase de acá. Él me demandó judicialmente. Y bueno, la gente misma de la iglesia, cuando yo tuve que intervenir para defender la radio, porque yo no puedo tampoco permitir que una persona así venga, la misma gente decía que yo me había roto el pie por haber tocado al ungido. Mirá vos. Hermanos, ¿cuánta gente se movió? Nadie. Algunos me dijeron, pero Dios no te muestra, pero 6 iglesias lo tuvieron de visita y nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. Entonces justo en ese tiempo que yo estaba enyesado, llega la otra profeta, que vino de Perú, de Ecuador, no sé dónde vino, de otro país. Entonces le preguntamos, ¿quién era? ¿De qué era su pastor? No, o sea, a mí me respalda el hombre de Dios que está en esta ciudad. ¿Quién es el hombre de Dios? Fulano, ya lo conocíamos, que era el hombre. Bueno, está bien. El hombre que conozco es Jesús cuando fue presentado por Pilato. He aquí el hombre. Él sí, era el Hijo del Hombre, el Señor. Después el hombre, nosotros somos siervos, nada más. No hay siervos. El hombre de Dios. No sé, es medio grande, ¿no? El título. A mí me da un poco de miedo decir, yo soy el hombre de Dios. No, yo no soy nada, hermano, no soy nada. Entonces cuando dijo así, pero vos tenés una iglesia. ¿A vos a qué iglesia vas? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te ministra? Porque yo creo que el profeta debe estar bajo la autoridad de un pastor. Porque si no, que se ponga una iglesia. Que no venga a mi iglesia a pedirme plata, ofrenda. No, apurate tu iglesia y trabajá como todos los demás pastores, chapalea barro y hacer una obra y evangelizar gente. Aguantate las familias que tienen problemas, crisis económicas, crisis morales, crisis espirituales, gente mañosa, gente que le cuesta entender que hay que acompañarla porque tardan en crecer. Andá, apurate una iglesia vos si te gusta tener una solvencia económica. Andá ahí. No, él va a las iglesias, ellos van a las iglesias que están formadas. A las iglesias que ya están, viste, están todas domaditas la gente, viste, que cieguito, dice, bueno, hermano, usted pone 10, Dios la va a 100, cieguito, va a poner el billetito esperando, y después cuando Dios no cumple se enoja con el Señor. Entonces le dije, ¿vos de qué iglesia son? Y se enojó. Dijo, si usted quiere saber quién soy yo, tiene que hablar con mi representante. ¿Y sabes lo que le dijimos ese día? Andate de acá, no vengas más. Vos sos una falsa ministra de Dios, vos no sos nada, andate de acá. ¿Quién pensás que sos? ¿Dónde te metiste? No te metiste. Encima tenemos la librería en ese tiempo. Había un par de cassettes. ¡Ay, qué lindos cassettes! Me los puedo llevar, ¿no? Los bajó y se los llevó. Y me daba vergüenza a mí decirle, no, deja eso ahí. Porque digo, bueno, está bien, llévatelo. ¿Viste? Pero así era, ¿eh? La profeta.
Y yo nomás ahí al aire dije que no recibimos a esa mujer acá porque encima hablaban mal de nosotros. No recibimos más a esa mujer acá porque era una falsa sierva de Dios, no era sierva de Dios, una mujer que buscaba solamente, era una atrevida, no era una mujer que servía a Dios. Y que por eso no la queríamos acá. Para que la gente sepa, porque ya que van a hablar de mí, bueno, hablen con propiedad. Al menos sepan de por qué yo estoy en desacuerdo y después opinen lo que se les ocurre, pero al menos saben la verdad. A los 3 días nos vino a pedir perdón. Perdoná, yo me equivoqué, yo sé que actué mal, también no hay problema, no hay rencor, es más, no sé ni cómo se llama porque la verdad que no tengo rencor contra ella, pero nos queda como experiencia, nos vino a pedir perdón. Quizás la gente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y algunas puertas se le cerraron, después no apareció nunca más, y eso que tenía el respaldo del hombre de Dios, que si hubiera tenido tanto respaldo del hombre de Dios hubiera venido de vuelta un montón de veces, porque si tiene respaldo del hombre de Dios, tiene respaldo de Dios, y no vino nunca más, evidentemente no tenía nada, y no vino a correr con la parada, como se dice. Dijo Spurgeon que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de discutir, la capacidad de examinar y de che, vamos a poner las cosas acá sobre la mesa, vamos a analizar todo lo que está pasando. Como la gente no lo hace, los políticos corruptos van al gobierno y los falsos profetas entran a las iglesias. Porque la gente está mucha apatía, ¿viste? Deja que las cosas pasen y bueno, ¿qué va a hacer? No hay que meterse en lío y bueno, ya se va a ir, ya está. Y nadie se mete, nadie hace nada. Así estamos. Judas fue reprendido por el Señor antes de que cometa el pecado. Tú me vas a entregar. Anda a hacer lo que tenés que hacer, anda, me vas a entregar. Y Judas cuando reaccionó era tarde y se mató. El amor al dinero hace que muchos cambien el mensaje, muchos traicionan al Señor, muchos entregan a los hermanos, muchos no les importa las almas ni las iglesias. Hay gente que no le importa nada, hermano, hace una campaña solamente para sacar plata y no le importa si la gente es pobre, si tiene problemas económicos, ni se acuerdan después de por qué oraron, porque no les interesa lo que están pensando. Judas estaba así. El que meta la mano en el plato conmigo, ese es el que me va a traicionar. Y él no escuchaba nada, él mojaba el pancito en el plato de Jesús y comía y estaba con la cabeza puesta en las 30 monedas, lo que iba a hacer con esa plata. ¿Se dan cuenta? La atadura que tenía, no escuchó el mensaje de Dios. Y hoy pasa lo mismo. Hay mucha gente que por estar pendiente de las cosas económicas no escucha ni siquiera este programa, ni siquiera este mensaje, ni tantos otros que hay, como diciendo, busquen el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo escuchan, pero es como que no lo escuchan nada. Están con la cabeza puesta en lo económico. Y todo gracias a todos estos mercenarios del Evangelio que predican la prosperidad, que te predican. Hay otro escrito, fíjense en el Facebook también. Han puesto a Jesús como alguien que simplemente, como un shopping, ¿viste? Donde vos vas y te servís. Y se lleva lo que vos querés. En ningún momento se habla de lo que Jesús quiere de nosotros, sino lo que Él da. Y van a ver que hoy que es 21 de abril, digo por si escuchan en otro momento este mensaje que va a quedar grabado, siempre los grabo los programas, o la mayoría de las veces. Si en algún momento escuchan este mensaje de 21 de abril de 2019, vayan un poco para atrás en el Facebook, creo que ayer me parece que se publicó, ayer 20 de abril, busquen ahí por la fecha en el Facebook, van a encontrar estos mensajes, uno de los cuales dice, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Hoy no se predica el arrepentimiento, se presenta un Jesús que te da todo sin pedirte nada, un evangelio fácil. Y es un evangelio mentiroso eso. Por eso la gente se frustra, después se la agarra con el Señor y no va más a la iglesia, porque le han mentido descaradamente. Y la iglesia no hace nada. Y te puedo asegurar que no voy a dar nombres, ¿viste? Porque, por una cuestión ética. Pero hay un montón de gente que yo digo, che, ¿ustedes no van a mover un dedo jamás? Lindo culto, el Espíritu Santo bajó, cantamos corito, y levantamos la mano, todo contento, todo, pero hermano, están pasando cosas, ¿no vamos a mover un dedo? ¿Esto va a seguir pasando? Entonces cuando hay que apoyar a un siervo de Dios, ¿viste? La gente se escandaliza. No, lo que pasa, nosotros somos diferentes, tenemos otra forma de ser. Se escandaliza, hermano. ¿Te da vergüenza ser un amigo de alguien que te dice lo que la palabra dice? Y bueno, está bien, no hay problema. No te problema. El que te va a perjudicar no es el que te predica la verdad. El que te va a perjudicar es el que te va a meter la mano en el bolsillo y te va a sacar todo lo que puede. Porque hay gente que es así. No te ama ni le importás. Pero al Señor sí le importa. Por eso hoy en la palabra estamos teniendo este ejemplo. Porque el Señor nos ama, para que seamos precavidos. Que escuchemos el consejo del Señor. Porque Él quiere bendecirnos realmente y no va a apelar a este tipo de tranzas que muchas veces los hombres proponen. Con el Señor no se puede transar. Dice la palabra que Él nos va a bendecir más abundantemente de lo que esperamos. Pero tiene que ser un gesto de amor, hermano. Tiene que ser un gesto de amor, ¿viste? No tiene que haber una atadura ahí al dinero. No tiene que ser así. A nosotros Dios nos bendijo mucho. Yo me pongo a pensar muchas veces, porque no estoy pendiente de eso. La verdad, a veces la gente afuera dice, che, a usted Dios los bendijo. Sí, la verdad, Dios nos ha bendecido, realmente nos ha bendecido. Pero no estamos pendientes de eso. Trabajamos para la obra, servimos al Señor y después el resto, ¿viste? A veces tenemos, a veces andamos medio rajuñando, pero el Señor nos sostiene siempre.
Y yo digo, ¿cómo hicimos? ¿Qué sé yo? Y solamente el Señor pudo abrir las puertas, bendecirnos, porque la verdad que humanamente por ahí no podíamos. Pero nunca transamos con el Señor. Yo te doy esto, pero a cambio que quiere que me des tal cosa. Jamás. Y tampoco lo aconsejé. Ustedes que ya me conocen saben que jamás hemos predicado. Usted dé tanto que Dios la bendice tanto. No. Y aún cuando hemos pedido ayuda para la radio, hemos dicho, necesitamos ayuda porque tenemos problemas económicos y tenemos que solucionar este problema, pedimos oración, y si no puedo ayudar, no. Pero nunca le dije, si usted nos ayuda, Dios le va a dar 10 veces más. Nunca le dije. Porque es mentira. En ningún lado de la Biblia dice que Dios me va a dar 10 veces más de lo que yo ofrendo. La palabra dice, ni siquiera dice que Dios bendice al dador alegre. No dice eso la Biblia. Dios bendice al dador alegre. No dice eso. No dice eso. No sé, si ustedes se quieren fijar en la Biblia y después me escriben y digan que me equivoqué. Dios, la palabra no dice que Dios bendice al dador alegre. No dice eso. Ah, no sé quién le queda con la duda. Bueno, dice Dios ama al dador alegre. Dios ama. Aquel que con corazón dispuesto quiere bendecir al Señor, bendiciendo la obra, aportando para lo que haga falta, porque hace falta. Dios ama a la gente así. Dios ama a los hijos bondadosos. Es más, promete bendecirlo, pero no como una tranza. La palabra dice que Él nos va a bendecir. Pero en cuanto al dador alegre, no dice bendice, sino que dice ama. Y si Él me ama, yo sé que me va a bendecir. No sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Pero Él me ama y me va a bendecir. ¿Qué tengo que predicar yo? Dios ama al dador alegre. Nada más. Después, ¿cómo te bendice? No sé. Se lo dejamos en la mano al Señor. Porque también hay gente que ofrenda mucho y nunca prospera. Porque dice la palabra que el que oculta el pecado nunca prosperará. Así que si vos estás actuando mal delante de Dios, por más que hagas lo que hagas, no vas a prosperar jamás. Más el que se aparta, el que lo confiesa al pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, cuando media el arrepentimiento, ahí no me puedo meter yo. Porque vos podés hacer mucho. Pero si no hay arrepentimiento genuino en tu corazón, es como nada. Seguí poniendo plata si querés. Total, con los santos también la gente pone plata, joya, auto, ¿qué es lo que nos dan la gente a los santos? Pero no reciben nada. ¿Por qué? Porque no es así. Tiene que haber arrepentimiento delante de Dios y Dios te va a perdonar, te va a bendecir, va a prosperar tu vida. Él va a bendecir la obra de tus manos. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una relación genuina con el Señor. Y eso es lo que siempre hemos predicado. Ahora, después, si te va bien, y bueno, pero no sea cosa que granjees el mundo y pierdas tu alma. No sea cosa que tengas un super negocio y digas, a mí me fue re bien y eso es que yo no ando bien. Bueno, pero la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y vos podés granjear todo el mundo, podés tener los mejores negocios, aún siendo cristiano medio cristianator, como dice alguien, pero delante de Dios no te vas a poder burlar. Y lo que siempre lo vas a cosechar. Vas a granjear el mundo y vas a perder tu alma. Entonces no confundamos las cosas y tratemos de ser entendedores de la palabra. ¿Viste? No solamente oidores, entender la palabra. Bueno, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Hemos estado, no 5 renglones de un fragmento, hemos estado 1 hora y media justas, que es más o menos lo que siempre el Señor nos permite tener. Y ojalá que tengas tiempo de escuchar la palabra esta. ¿Viste? Te lo estoy diciendo al final, te lo tenés que haber dicho al principio, ¿viste? Porque ahora que ya la escuchaste, ya la escuchaste. ¿Para qué te digo que escucharla? Pero te digo esto, volverla a escuchar. Si la tenés la forma de compartirla con personas que deberían escuchar esta palabra, después la copiás o me llamás por teléfono, la pasamos, te doy el link, que se lleva algo así, para que lo compartas con alguien que necesita escuchar esta predicación. Esto simplemente que fue leído de la palabra. Si vos te pones a pensar, ¿qué predicación? Leímos la palabra, analizamos lo que dice la Biblia, nada más. La historia de Judas, las ataduras que genera el dinero y las realidades que son inobjetables, porque la verdad que lo que sucede con el amor al dinero eso es algo que lo hemos visto un montón de veces. Que Dios te bendiga y muchas gracias por haberme acompañado. Este es el programa Tiempo de Crecer, con la conducción de quien les habla, Pablo Lucero. Nos va a encontrar de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio TV La Voz del Desierto. Los sábados a la 1 de la tarde. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar, y
Fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso lo entregó. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó. Es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas y muriera en la hoguera de dolor, esas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó.